Taringa. Si estás acá es porque viste ese título y te trajo recuerdos o tal vez por mera curiosidad. Pero este video no va a ser un documental sobre la historia de Taringa. De esos ya hay muchísimos en internet, muchos en YouTube y por cierto muy buenos. Este video, si bien va a contar la historia de Taringa, lo va a hacer desde un ángulo diferente, porque en lugar de ser yo haciendo una investigación y presentándola, vamos a dejar que esta vez uno de los protagonistas, quien supo ser uno de los dueños de Taringa, nos cuente la historia pero desde su lado. Así que me contacté con Matías Botbol para ver si se copaba y podíamos hacer un video donde sea él quien cuente la historia y quien pueda agregarle ese valor humano, ese espíritu, esas historias internas que solo ellos conocen. Y Matías me dijo que sí. Pero para poner a todos un poco en contexto antes de ir a los bifes directo, quiero que te centres en el año 2004. Hay que entender primero que cuando hablamos de Taringa hablamos de una red social, algo que empezó como algo muy chiquitito y creció hasta convertirse en la red social más grande de Latinoamérica. Un espacio donde podías encontrar cualquier cosa: música, libros, películas, manuales, videojuegos, sistemas operativos y qué decir, un montón de otras cosas. Ahí ya te estoy contando más o menos de qué se trataba Taringa. En segundo lugar, es importante entender de cuándo estamos hablando, así que quiero que viajes de nuevo al año 2004, una época en la que el internet era totalmente diferente, donde creo que usábamos Windows XP o Windows Vista, donde los teléfonos celulares no tenían pantallas a color o por lo menos no eran táctiles, donde los mensajes de texto en estos teléfonos recién estaban empezando a ser habilitados, donde usábamos Winamp, donde usábamos MSN, y eso es definitivamente para la vieja escuela, con lo cual si usabas Windows XP, Winamp o usabas MSN para comunicarte, más o menos tenemos la misma edad, cuarentoncito. Y ahí ya te dije el cuándo, así que ya sabes de qué vamos a hablar, tenés una línea de tiempo. ¿Qué estás mirando mis medias de Pac-Man? Están buenas, Y ya sabes que fue una red social que se convirtió en algo gigante. Lo último que te voy a decir es que Taringa inicialmente fue creada por Fernando Sanz alias Cypher. Y cuando recién estaba empezando a carretear en pista, fue adquirida por tres grosos que se convirtieron en sus nuevos dueños. Uno de ellos es quien va a manejar el resto de este video, así que no voy a aburrirlos más. Si el término lince, maquinola, troesma, maestro, papu significan algo para vos, quédate a mirar el video y después me contás qué opinás. Acompáñenme. Bueno amigos, entonces como prometí, acá estamos con un grosso, con uno de los padres fundadores. Así que Mati, gracias por acceder a la entrevista. ¿Cómo andas, loco? Muy bien, bueno, gracias por invitarme. Por favor, un honor, loco, un honor. La idea es escucharte a vos, así que arranquemos por el principio, que creo que es lo más ordenado. ¿Quiénes eran ustedes? Y si querés definir a qué nos referimos con ustedes antes de ser vamos a decir, los padres de Taringa. Bueno, nosotros, somos tres, digamos, o éramos, aunque seguimos siendo de alguna manera socios. Uno es mi hermano, que es un poco más chico que yo, le llevo 3 años, y el otro que es Alberto, que nada, es como mi otro hermano, es como uno de mis mejores amigos. Bueno, mi hermano obviamente los conocí cuando nació, pero con Alberto nosotros nos conocimos en el año creo que 96 o 97, en IRC, que bueno, para los viejos interneteros, IRC era la manera en cómo uno se podía comunicar, era la manera de chatear, no existía ni siquiera el MSN en esa época, era por ahí el ICQ, así que bueno, nos conocimos por ahí. Después entre nosotros dos, o sea, bastante nerdos de la época, armamos un proyecto juntos que se llamaba subdominios.com.ar, que era una especie de Bitly de la vieja época, porque en Nicar se podían registrar dominios gratis, así que teníamos registrado, no sé, como 200 dominios, y existían servicios tipo GeoCities que lo que permitía era tener sitios web tipo un hosting gratis, pero era una URL muy larga. Entonces lo que hacíamos era que las personas pueden hacer como un acortador de URLs, haciendo una dirección, una URL más cortita, y que eso les pueda entrar una tarjeta de presentación. Y bueno, mientras tanto, cada uno trabajaba en distintas empresas de internet en la época de la burbuja, ahí por los 2000. Después de eso, con ese servicio logramos tener, para la época eran como 30.000 usuarios, que era un montonazo, y fue la crisis de 2001,
y ahí como que nos dimos cuenta que podíamos convertir eso en una empresa de hosting, porque ya teníamos como 30.000 personas que por lo menos sabían que podían hacer una página web. ¿Cuántos años tenían ahí en el momento de 2001? Y yo tenía 23, creo, algo así. Y Alberto debía tener 21 o algo por Ok. el estilo. Así que bueno, ahí empezamos a armar como el proyecto de armar una empresa de web hosting y lanzamos en el 2003 Wirus, que es el tipo de empresa de web hosting, todavía la tenemos. Y bueno, y ahí se sumó mi hermano como socio porque nosotros dos tipo hicimos eso mientras trabajamos en relación de dependencia y mi hermano justo había terminado el secundario y estaba medio ahí viendo qué hacía, así que le pedimos que nos ayude y ahí se sumó como socio. Y bueno, y así es como un poco arrancamos y en el medio, como no teníamos plata, y por ahí arranco un poco a contar cómo arrancamos con Taringa. Sí, sí. Como no teníamos plata para hacer publicidad, empezamos a hacer intercambio de hosting por publicidad. Y bueno, y Taringa era un sitio muy de nicho que nosotros teníamos como un concepto de hacer como funcionan los médicos, ¿no? Que uno va a un médico, te da una receta o un medicamento, como que no discutís, vas a la farmacia y compras lo que te dicen. Y en esa época los comercios recién empezaban a pensar de cómo tener sus páginas web. O sea, todavía las empresas no tenían ni sitios web, era como el ser moderno. Igual que ahora se habla de inteligencia artificial, en esa época era hablar de tener una web online. Así que empezamos a buscar sitios de nicho que tengan gente que sepa un poco de computación, digamos. Porque eran a los típicos que iban como los parientes a preguntarle cómo hacer para tener una página web. Entonces, si nos veían ahí, nos recomendaban. Así que bueno, empezamos a hacer eso con Taringa, que tenía como muy de nicho así, gente más de sistemas. Ahí tenemos una pequeña espectadora. Vino la espía. Sí. Y bueno, y ahí arrancamos a hacer un intercambio de hosting con Taringa, con Fernando, que es, digamos, el que empezó. Y al tiempo, el 2006, nos dijo que, bueno, que no quería seguir con el proyecto, que estaba viendo si alguien le quería comprar Taringa. Y nosotros veníamos haciendo medio un concepto de armar sitios en los cuales tipo los desarrollábamos y le metíamos publicidad y con eso los rentabilizábamos y nos generaba ingresos tipo mensuales con AdSense. Y ahí te hago una pregunta. Para el momento que Fernando Cypher, ¿cierto? Cypher. Cypher les ofrece Taringa, ¿qué nivel de tráfico tenía el sitio para ese momento? Y debería tener 30.000 usuarios por día. 30.000 por día. Nosotros nos conocimos porque le empezamos a hacer el canje, hablamos todo un año tipo hosteado por nosotros. Y nada, como que él lo armó medio como un proyecto, estaba en el secundario, medio para aprender, no era que le veía como una beta comercial ni le interesaba. Entonces en un momento como que se aburrió y además empezaba a tener problemas porque había que moderar los contenidos, el sitio le crecía y se le rompía la base de datos, ese tipo de cosas. Incluso cuando nosotros lo compramos tenía los registros cerrados, o sea, la gente se podía loguear compartiendo cuentas. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, se lo compramos y nada, agarramos y como reprogramamos todo, como para que pueda escalar. Mantuvimos obviamente la base de usuarios, los posts que ya estaban hechos, y bueno, el nombre del dominio que era taringa.net. Y creo que a principios de 2007, por ahí, como que lo relanzamos y ahí abrimos los registros, armamos como un concepto que era el de novato y few loser, que eso no lo tenía Fernando, digamos, entonces era como una manera de armar rangos y que no se llene de usuarios que llenaban todo el sitio de basura. Y bueno, y a partir de eso también como que armamos una buena estrategia para posicionar en buscadores, que nosotros ya lo veníamos haciendo con la empresa de hosting. Y eso fue un poco la receta que hizo que Taringa como que empiece a crecer, ¿no? O sea, todo de manera orgánica. En toda la historia de Taringa nunca pusimos ni un peso en publicidad, o sea, todo se generó orgánicamente. Y bueno, ahí es como medio como fuimos arrancando. Yo creo que la parte que los movió a ustedes a hacerse de Taringa fue la parte inversionista. O la No, parte de negocios, ¿o no? era un poco, o sea, por un lado, nosotros éramos taringueros, digamos, o sea, usábamos Taringa y nos gustaba. Después, yo antes, digamos, uno de los trabajos que tuve, que fue como donde aprendí mucho, fue una empresa que se llama Wall, en una época era Wall Synectis, y era la época de los portales,
o sea, esto lo van a entender los que tienen 40 años para arriba, Claro, pero sí, sí. Internet era la web 1, digamos, donde toda Internet funcionaba como funciona un diario, o sea, eran periodistas o gente escribiendo notas y no era la gente escribiendo contenidos, o sea, ese concepto no existía. Y esta empresa en Wall tenían una parte que se llamaba foros y amigos virtuales, que era como un lugar donde la gente sí participaba y era lo que más tráfico tenía de toda la plataforma. Entonces yo miraba y me acuerdo, pensaba, estos tienen, acá hay como 20 personas escribiendo contenidos y el mayor tráfico es donde tipo escribe la gente y no en los equipos periodísticos de contenidos. Y Taringa, nosotros también lo que veíamos era como que tenía eso, que no existía tipo el concepto de red social o lo que es la web 2, sino era como, che, esto se puede hacer que crezca solo porque la gente puede como generar los contenidos. Y aparte, una cosa que a nosotros nos motivaba un montón era que era una manera de hacer como romper un poco el status quo de los medios de comunicación, porque lo que pasaba era que si uno quería como comunicar algo a mucha gente, la única manera que podía hacer era escribir una carta de lectores a un diario y si el editor le convenía, tipo te lo publicaba, y si no la gente no tenía acceso a poder como decir algo y que lo lean miles de personas. Y ahí nosotros veíamos como un súper potencial del hecho de que la gente pueda empezar a tener una voz y empiecen a pasar cosas con eso. Entonces eso también es como una cosa más como esa disrupción que nos motivaba más que una cuestión tipo económica o hacerlo por plata. Claro, perfecto. ¿Y en qué momento? Porque cuando ustedes se hacen de Taringa era, vamos a decir, era chiquito, ¿no? Como lo describís. ¿Cuál fue el momento en el que ustedes dijeron, loco, esto explotó, esto se hizo gigante? Cuando superamos a Clarín en tráfico, o sea, había una cosa en el IAB, que es como el Ború de publicidad online, Sí. como una especie de organización de todas las empresas que cursan publicidad, digamos, como de medios digitales, publicaba las métricas y estaban las del Grupo Clarín. Y yo trabajando en Google había manejado parte de la parte publicitaria, entonces como que veía esas métricas y demás. Y nada, y sabía cuánto tráfico tenían los medios en Argentina. Y cuando superamos a Clarín, eso fue 2008, que Clarín en ese momento era el sitio con más tráfico de la Argentina. Cuando superamos a Clarín, ahí fue como, bueno, la mierda, esto es como que se hizo grande. Creo que ahí nos dimos cuenta, digamos, el tamaño que tenía. Y después también cosas que te empiezan a pasar que uno no se imagina, o sea, viste, uno es como medio, nosotros siempre perfil bajo, no es gente que nos gustó tipo figurar ni nada, y nos pasaba, viste, ir en la calle que nos pare gente diciendo que ni siquiera es que nosotros figurábamos, o sea, más que los memes y esas cosas que aparecían, ¿Y o qué, por ahí qué- qué alguna nota sentían, loco? si te paraban y te pedían una foto, o te decían, hoy te vi caminando por Cabildo y Juramento, no sé, ese tipo de cosas, hay gente que me conoce y no sé por qué, o sea, como que uno ahí empieza a darse cuenta de la magnitud, digamos, cuando empezás a ver que gente random te reconoce, ¿no? No, pero Diciendo, ni aparte, en espectáculo, ni sale en la tele. claro, claro. ¿Y cómo fue? Porque cuando ustedes empezaron a ser conocidos, empezaron a llamarlos de medios de comunicaciones, a hacer una entrevista acá, fotos de allá. O Uh-huh. sea, todo eso, ¿cómo lo, no sé, cómo lo encararon, cómo lo sintieron? Yo me imagino que si yo tengo un proyecto y de repente la empieza a pegar de una manera que yo jamás me imaginé, lo mínimo que, no sé, me imagino comiendo una pizza con unos amigos y decir, boludo, esto se nos fue de la mano, chabón, nos conoce la gente. O sea, ¿cómo les pegó eso como personas? Yo creo que a cada uno le pegó distinto. A mí no me gustó nunca. Siempre me incomodó. Y ahora te estoy entrevistando. Sí, no, igual, o sea, viste, es como, me gusta tipo compartir, qué sé yo, por ahí es más que lo hago y por ahí, bueno, por ahí alguien, viste, le puede picar el bichito y incentiva a alguien para darse cuenta que puede armar un proyecto sin Ahí va. tener el papá que sea, viste, el multimillonario, ni como que cualquiera con ganas, viste, puede lograr cosas, pero, y no es que me niego a salir, viste, a hacer una entrevista, eso, pero no soy una persona como yo soy más introvertido, entonces que me paren en la calle y me piden una foto es como que no me siento un poco incómodo, pero bueno, igual, qué sé yo, nunca nadie me quiso agarrar las piñas, así que siempre fue Eso te iba a preguntar. ¿Tuvieron hate? no a nivel personal nunca.
Ok. Sí, en que puteadas por internet tipo todo el tiempo. O sea, me pasó que me llamen a mi casa y se me empiecen a putear cosas, ¿viste? Pero nunca como en persona ni nada Pero de ¿y eso. cuál era el motivo del hate? Si ustedes en todo caso facilitaban una plataforma, ¿qué les decían? Y por cosas de moderación, que no estaban de acuerdo por ahí cómo se moderaban algunas cosas, les suspendían la cuenta y nos puteaban, o que arruinamos Taringa, también todo el tiempo eso lo ves en todos lados. Che, vamos a... No, no, es tremendo. Y la verdad que esto es lo que más disfruto, porque yo podría haber hecho un video con el, no sé, con el documental de Taringa, pero nada va a transmitir las cosas como las estás transmitiendo vos, que es la parte humana y algo que a mí siempre me gusta rescatar. De nuevo, puedo hacer un documental sobre Taringa, pero yo quiero hablar sobre la persona, sobre lo que había atrás y que la persona cuente y le pone espíritu, sentimiento. Y aparte hubo una generación entera que estuvo colgada de Taringa. Yo tiré la encuesta en Instagram y nunca tuve tantos mensajes de gente que se sintió identificada, ¿viste? Voy a poner, para divertirnos un toque, ¿cómo hago esto? Espera, share screen. Voy a poner unos memes. Bien. Memes de la vieja escuela, vamos a poner, mirá. ¿Vos te acordás cuándo y cómo arrancó? Porque Taringa tenía una característica. Teníamos nuestro. Y me voy a incluir porque yo estuve ahí. Teníamos nuestras palabras: lince, comandante, máquina, papu, maquinola. Son los que Sí. se me vienen ahora a la cabeza. ¿Te acordás cuándo o por qué arrancó eso? Para mí es como que el concepto de comunidad como tal, o sea, es cuando se empieza a armar como una especie de código entre un grupo de personas que, digámoslo, y una especie de cultura dentro de un grupo de personas. Entonces, a partir de eso es como que se genera una comunidad. Yo creo que o sea, esa como lenguaje taringuero se fue construyendo a medida que fueron pasando cosas en la historia de Taringa y se empezaron como a implementar esos términos, que al principio eran uno o dos, y después eso con el tiempo fue incrementando y cuando después de 10 años te metías y era como otro lenguaje que tipo lo entendían solo los taringueros porque un montón de cosas. Entonces, o sea, por ahí me puedo acordar algunas cosas específicas que las vi, que fueron parte por ahí de un top post o de alguna cosa que pasó y eso después se transformó en un chiste, después fue parte como del lenguaje, pero es como que hay un montón de cosas que yo no sé ni por qué surgieron, o sea, es como Claro. que se fueron dando de golpe. ¿Por qué todo el mundo habla de esta manera? ¿Viste? Es como, y nunca Era, supe de dónde nació, pero es como que de golpe empezó a pasar. Era muy único. ¿Y te acordás cuando agarraban? Bueno, yo también fui parte, ¿no? Alguna vez lo hice. Y empezaban a tirar memes en algún programa en vivo, en algún Sí, noticiero. era espectacular. Eso Era era muy bien. increíble, loco, era increíble. Acá estás con tu hermano. Sí. Eh, bueno, Y este un poco, bueno, lo de mi hermano que siempre le dieron bastante duro, le pegaban, le pegaban. le pegaban. Bueno, un problema que teníamos nosotros era que Taringa crecía tanto que se nos caía y no existía tipo el concepto de cloud, la nube, escalar servicios. Tipo, los servidores eran máquinas que íbamos nosotros, fierros, hacíamos, las metíamos en un data center y teníamos que ir y cortarnos los dedos metiendo, viste, mother y memoria RAM adentro de un CPU y meterlo ahí adentro y nada, y no nos daba el tiempo ni la plata como para ir a escalar la cosa, entonces tiraba los cargando. Y Claro. bueno, y pasaba esto que mucho tiempo estaba Taringa caído y por eso un poco... No, eh, sí, había miles de memes. A tu hermano siempre le dieron duro, él es el que le pegó, tuvo que pagar. El concepto de Diamond, man, cuando implementamos los rangos, que con los rangos. el rango más arriba era el Diamond, pero para llegar a ser un Diamond tenías que ser un Virgo que estaba todo el día en Taringa. Entonces, por eso está este Homero gordo todo el día, porque era la forma de llegar a ser Diamond, era estar así como Homero. No, era tremendo. Y yo me acuerdo, y creo que él no fue Diamond, pero ¿te acordás de Juli 3P? Te tenía que acordar. Sí, 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 sí. Creo que no había sido Diamond, pero cuando veo estos memes es como que. Y no quiero andar porque muchos se zarparon con él, pero se me viene Juli 3P a la cabeza. Y de paso, ¿vos te acordás que al flaco lo empezaron a joder incluso en su vida personal?
Le Sí, mandaron la poli a la casa, le mandaban, compraban pizza y se la... Van, no las compraban, le mandaban las pizzas a la casa. sí, sí, y eso era, yo no estaba como de acuerdo con eso. Después con otro que pasó eso fue con Alfredo Casero, que No, también en esto una es nuevo, no lo sabía. una guerra, todo una vez surgió porque a nosotros, yo tipo, tengo mucho cariño a Fede Weinmeier y a Santiago de Orrego. Cuando nosotros estábamos arrancando, la verdad que ellos siempre como que nos apoyaron un montón. Y ellos arrancaron con el programa TN Tecno, tipo Rea Pulmón. Y me acuerdo que una vez saltó en Twitter Alfredo Casero y como que los puteó porque estaban disfrazados, no me acuerdo si Papá Noel o algo así, como, estos que están disfrazados, qué payasos. Y a mí me dio bronca, porque yo pensé, este tipo se la pasó toda la vida haciendo chistes de parodia y tipo, estos flacos que se están matando, tipo, los delira. Entonces yo lo puteé por Twitter. Y el flaco me respondió. Y entonces nos empezamos a putear por Twitter. Y dentro de eso lo que me tiró la mejor puteada de mi vida, en una me tiró coge nunca, que me pareció lo más creativo del mundo. Me digo, güey, qué creativo es este tipo. Y como que se armó un clan en contra de Casero. Y a Casero le pasaba que después los usuarios empezaron a buscar el teléfono y lo llamaban. Y el tipo en un momento empezó como a pedir por favor que lo dejen de joder. Hacía tipo unos stream y todo. Lo que pasa es que para los pibes de Taringa, con los que hablo, no entiendo por qué hay pibes de Taringa. ¿Por qué hay pibes de Taringa? ¿Quién aglutina a los pibes de Taringa? Si Taringa se supone que es una página por donde pasa la información y que no tiene nada que ver. ¿Existe o no existe eso? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, Y nada, y se había armado ahí una guerra contra Alfredo Casero. Pasaba eso como lo de Juli 3P, digamos. Y Esa no no es la que sabía, loco. yo no hice nada, digamos. O sea, es como que... Claro, claro, claro. Lo que pasa es que vos la encima atrás tenías una comunidad que te bancaba, loco. Es Sí, así. es como que yo por otro lado también me sorprendía, porque yo siempre veía que me piaban a mí, pero de golpe era como Claro. que me salían a defender, fue, hay alguien que me quiere. Este seguramente cuando ponga el video en YouTube le voy a poner arriba, voy a tapar en negro un poquito lo que dice, medio fuerte. Pero Sí, es otro meme muy usado, el del exo. del ex. Ese también fue complicado. Eh, Denunciado Lince. Decí que sos taringuero sin... que bueno, este era el Diamond, el Este era el típico. Diamond. Este era el Diamond. Y acá están ustedes, loco, que parece que tenían 15 años. Sí. Y Eran, esto ¿cuántos años debía ser tenían acá? 8. Yo debía tener 29, mi hermano 26 y Alberto 27, por ahí. Pero me gustó poner esta foto porque es un contraste con esto que viene después. Es Sí. como que yo lo veo, mirá la cara de nenes que tienen acá, y mirá cómo se transformaron, ¿no? Así como nos hicimos mierda con el tiempo. No, 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 yo lo veo como el progreso, es una transformación de lo que construyeron, de lo que lograron, cómo creció a niveles que ustedes no tenían pensado. Por eso me gustó poner esa foto ahí. Sí. Pero ahora que vamos a volver acá, volviendo a la comunidad, hay algunos usuarios que recuerdes? ¿Y por qué motivo los recordamos? Bueno, recién hablábamos de Juli 3P, que era Sí. creo que lo recordamos porque se convirtió en una especie de mascota de la comunidad para algunos. Sí, obvio. O sea, hay muchos que me acuerdo porque, nada, yo también me hice como mi grupo de amigos dentro de Taringa, digamos, y nada, como que generé vínculos con gente. Lo que me acuerdo también es, por ahí más que las personas así puntuales, es como también momentos que a mí me marcaron, digamos, de cosas, ¿no? Eh, que bueno, por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo que me impactó bastante y como que me flasheó fue el caso había un chico que estaba buscando como al padre, así, que fue como en la primera cosa que salió medio mediática de Taringa, que Eso estaba fue buscando al padre impresionante. como hacía 13 años y hizo un post en Taringa y como que a las 48 horas le pasaron los datos donde, tipo, el padre, bueno, el padre lo abandonó cuando tenía 13 años, el tipo lo estuvo buscando toda la vida, no encontraba, bueno, y fue, tocó el timbre, lo atendió la que había sido como la segunda mujer o algo así, le contó que el padre había muerto, pero como que conocía al resto de los hermanos, todo, y el tipo contaba la historia
Y ahí fue como que flasheé, porque dije, bueno, o sea, esto no es solo gente que está tipo boludeando, sino que hay alguien que le cambiamos la vida de alguna manera con lo que hicimos. Y eso es como que me impactó bastante, ¿no? Como por primera vez. Y después casos tipo, no sé, lo del bajo para Paul también, o sea, como que eso me flasheó porque, nada, como que ahora por ahí está más naturalizado, ¿no? De cómo el impacto que tienen las redes y demás, pero como alguien que había hecho un bajo, igual de Paul McCartney, lo publicó en Taringa, y después terminó, nada, ahí con Paul McCartney, que ahí, bueno, también estuvieron los chicos de TN, digamos, Feo y Meyer y todo eso que un poco lo ayudaron a llegar. Eso también. Después había otra cosa que también me había impresionado, había un uruguayo que era como un estudiante de cine y había hecho tipo un corto que era como de unos aliens que llegaban a Uruguay y destruían todo, que estaba re bien hecho, y él iba contando cómo lo iban contactando desde Los Ángeles y terminó yendo a Los Ángeles. Y hace poco me di cuenta que la película esta que salió de Alien, creo que el año pasado, como la última de Alien, la dirigió él. ¿Alien Romulus? Sí, ¡Wow! lo dirigió el loco este, ¿viste? Tipo que es un uruguayo que arrancó así. ¡Wow! eh, y bueno, y ese tipo de historias es como las cosas que. Y como esa hay un montón. Después de gente que se conoció por Taringa y se casó y tuvieron hijos, ¿viste? Como esas cosas. Y como decir, qué loco lo que uno hizo, cómo tuvo impacto de formas diferentes en las personas. Y viste, como uno dice, bueno, si me muero, por lo menos algo, una marquita dejé en el mundo, ¿no? Es como ese tipo de cosas son por ahí las que a mí más me acuerdo, lo que más me llevo también. Y bueno, después obviamente un montón de gente que le tengo cariño, pero por ahí es más como una cuestión personal que otra cosa. No, pero fuerte, fuerte. La verdad que esos 3 o 4 casos que nombraste son fuertísimos, men, porque estoy seguro, bueno, igual vos lo dijiste, eh, no tenían pero ni cercana esa expectativa cuando arrancaron con todo esto. Entonces de repente empezó a crecer, crecer, tomar dimensiones que no ustedes no contemplaron y Mm. llegó a hacerle bien a la vida de personas. Así que eh, nada, yo solamente puedo imaginar lo que se debe sentir. Y, y cuántos... cuando Taringa estuvo en su esplendor, en su pico máximo, ¿qué nivel de tráfico? Porque vos arrancaste diciendo tenía 30.000 usuarios al día cuando ustedes consideraron adquirirla. Cuando llegó al pico máximo, ¿en qué número estaba? Y 75 millones por mes más o menos tenía. No, men, es una locura, es una locura. Y ahí era la red social, porque ya era una red social para ese momento, más grande de América Latina, ¿cierto? Sí, de la historia de Latinoamérica fue la más grande, o sea, como que no hay. Y creo que, bueno, sacando Mercado Libre o esas cosas, no sé si hay como muchas otras plataformas. Bueno, los medios y demás sí tienen mucho tráfico. Pero sí, como plataforma social fue como la más grande. Qué Sí. tremendo, ¿eh? Qué tremendo y tiene su nombre, loco. Es una... Tienen el trofeo ahí para toda la vida ustedes, chabón. ¿Te acuerdas en qué año fue que estaba en el pico máximo en estos 78 millones? Y debía ser tipo 2011, 2012, por ahí. Que ahí es cuando coincide también cuando arrancan los conflictos Y legales. arrancó un poco antes, pero sí, en el 2011 fue como que empezó a explotar todo con ese tema como más legal. Para poner un poco en contexto y abrir la charla, para ese año en verdad todavía no existían ese nivel de regulaciones, de derecho de autor, ni que jodan. O sea, recién estaban naciendo esos controles, ¿cierto? Y todavía no existe, en Argentina, en Latinoamérica no hay todavía una legislación clara para lo que son intermediarios. O sea, lo que nos pasó, por ahí, para que no sabe, cuento un poco es, dentro de Taringa la gente compartía links hacia otros sitios, igual que uno puede buscar en Google o en cualquier lugar y demás, que llevaba a otros sitios, dentro de esos sitios había sitios que tenían descarga de archivos y dentro de esos descarga de archivos podía haber, o como no, cosas con derechos de autor, que puede ser tipo software, videojuegos o libros, películas, lo que sea. Y lo que pasó es que normalmente cuando alguien accede a, un lugar, a algo que tiene derecho de autor, lo que hace es la denuncia o hace el reclamo al que hostea ese contenido. Nosotros no hosteábamos nada de contenido, simplemente eran tipo referencias.
pero nos acusaron de ser como partícipes necesarios del derecho de como violar el derecho de propiedad intelectual por eso. Entonces, como que la Cámara Argentina del Libro nos inició una demanda y el que era el presidente de la Cámara Argentina del Libro lo que tenía es que una de las editoras de textos jurídicos de la segunda más grande de la Argentina, que estaba como presidente, entonces el tipo consiguió como el aval de 8 abogados penales para iniciarnos una demanda y hacerla mediática. Y bueno, y con un poco como Taringa algo popular y demás, es como que eso empezó a tener como impacto en un montón de diarios. Y bueno, y se empezó a hacer tipo todo un juicio con respecto a eso, un juicio penal, que también, o sea, lo loco en Argentina es que violar los derechos de autor son es como una cosa penal, en el resto del mundo es tipo civil, porque lo que se afecta son como intereses económicos. En Argentina hay una ley como muy antigua que corre con eso, así que bueno, nos hicieron una demanda y esa demanda tipo se hizo súper larga. Nosotros teníamos la posibilidad como de darnos de baja, digamos, hay como una figura legal que uno es como que se dice, bueno, perdónenme y no lo vuelvo a hacer y pintas una escuela, algo así y listo. Pero bueno, nosotros no aceptamos eso porque consideramos como que teníamos que llegar y ganar el juicio, también un poco como para dejar una especie de precedente para el resto de las empresas de Internet, digamos, de que no puedan como usen nuestro caso para defenderse en el caso que les pase lo mismo, que básicamente es cuando uno es justamente como un intermediario, donde genera una plataforma donde hay personas que comparten contenido, que en el hecho de hacer como una censura de eso, lo que termina pasando es que ejecuta una cosa que es como censura previa y eso va en contra de la libertad de expresión. Por eso también nosotros como que la luchamos un montón. Así que bueno, estuvimos con ese juicio, en el medio tipo la Cámara Argentina medio se terminó bajando, pero que como era un juicio penal estaba tipo metido del Estado y demás, y el juicio al final lo terminamos ganando en el 2018, o sea, fue un juicio que duró 8 años. Y bueno, y eso en un montón de cosas tipo nos terminó afectando porque, digamos, nuestro modelo publicitario era publicidad, entonces había anunciantes que no querían estar porque pensaban que Taringa era un sitio pirata. Y bueno, como un montón de cosas ahí que nos dificultó un poco el negocio y bueno, más las dificultades, ¿no? De llevar adelante una empresa en Argentina. Bueno, muchas cosas después se empezaron a hacer como un poco más cuesta arriba también. Entonces, cuando arrancan estos conflictos de derecho de autor, dicho sea de paso, yo era uno de los que, a ver, todos descargábamos a pleno. Taringa era una fuente de lo que busques, lo que sea. Yo descargaba, me acuerdo, en aquel momento descargaba Windows XP, videojuegos, películas, manuales, qué sé yo, loco, había de todo ahí para descargar. Y las leyes que arrancaron con esto fueron la sopa y pipa, ¿correcto? Sí, o sea, en Estados Unidos existe una legislación que la llaman el DMCA, que es una ley del 98, que la hizo Clinton, que un poco como que prevé este problema, que es el mismo problema que tuvimos con Taringa, o sea, lo tiene eBay, Facebook, Twitter, digamos, todas las plataformas, digamos, donde la gente participa de alguna manera. Y lo que establece es que el medio, digamos, donde la gente publica no es responsable hasta que se entera de eso. Entonces uno recibe una denuncia. Cuando el medio recibe la denuncia, puede dar de baja el contenido o puede de alguna manera demostrar al denunciante que tiene el derecho, la persona que lo publicó, de publicar eso. Por ejemplo, si yo publico no sé, en eBay unas zapatillas y viene Nike y dice, no, esas zapatillas son piratas, digamos, son truchas, yo puedo demostrar, no, mira acá son reales, la compré a tal, digamos, eBay la va a mantener, si yo no puedo demostrar que no son truchas, eBay va a bajar la plataforma. Entonces, de esa manera permite que las personas generen contenido y a la vez a las plataformas no están ejecutando como una censura previa por las dudas, porque lo que va a pasar si no, va a decir, no quiero que haya nada Nike si no es Nike, porque si no me van a denunciar, no sé, por dar un ejemplo. Claro. Y esa ley no existe en Latinoamérica y es un poco todo el modelo de regulación de los contenidos de Taringa, nosotros nos basamos en eso. Y en Argentina, bueno, no había legislación, con lo cual esa demanda que nos hicieron era como, bueno, acá esa ley no existe, así que te puedo igualmente acusar. Y después lo que pasó con Sopa y Pipa, que eso creo que fue más tipo 2012 o por ahí, no me acuerdo bien el año, que en Europa empezaron a querer implementar, o sea, lo que estaba pasando es que todos los que son medios de generación de contenido, tipo editoriales, estudios de cine, videojuegos y demás,
como tenían un modelo en el cual le esperaban que uno vaya y compre un libro físico, vaya y compre un CD con un videojuego, vaya a Blockbuster y compre un VHC, cuando todo el mundo, digamos, lo estaba queriendo consumir de forma digital, como veían afectado el negocio, empezaron a hacer lobby para poder como frenar todo eso y que nadie casi quiera publicar nada por los riesgos de ir presos por esto. Y ahí se empezaron a incentivar esas leyes, que fueron proyectos, pero después, digamos, todas las organizaciones en contra de la censura, la libertad de expresión y demás, como que lucharon a través de que eso no pase, y bueno, y se frenaron, y nunca llegaron a hacer leyes, pero fueron como, nada, proyectos que estaban ahí como muy empujados, qué sé yo. En España sí hubo gente que incluso parecidos a nuestros casos, como hasta que medio lo metieron presos, pero todo después eso, cuando estas empresas de contenidos se empezaron a actualizar, empezó a aparecer Spotify, Netflix, el Kindle y demás, es como que, bueno, ahí ya la gente tuvo opciones de poder acceder a contenidos digitales y que la única forma de acceder no sea tipo pirateando, porque ese era el problema. O sea, si quería pagar por contenido, ni siquiera tenía la opción. Y Claro. bueno, y ahí eso hizo que se calme un poco todo el conflicto que había entre estas industrias y Internet, y bueno, empiecen a aprovechar Internet para desarrollar sus negocios. Y ahí te hago dos preguntas para darle un cierre a la parte del conflicto. La primera es, ustedes o vos como persona, porque por Ujú. ejemplo, a mí me tocan mañana y me dicen, che, mira, acá tenés una carta, tenés un juicio. Me cago encima. ¿Cómo la vivieron ustedes esa parte? ¿Con No, miedo, asustado o no? no, al contrario. Era como que, ¿quieren guerra? ¡Wow! Sí. Bien, qué huevos, ¿eh? Bueno, Porque yo estaría loco. obviamente que hubiese preferido que no me pase, ¿viste? Porque no era que yo estaba, qué lindo lo que me está pasando. Pero era, bueno, si voy a bailar, me toca bailar esta, la voy a bailar. O sea, digamos, parte del riesgo que teníamos también era ese, y en un momento era como, bueno, tipo, esto puede llegar a pasar. Entendíamos que estábamos rompiendo muchas cosas también. Y cuando uno se pone a romper, es como que gratis no se la lleva, ¿no? Porque en el medio muchos medios de comunicación estaban en contra nuestro porque te habían perdido poder de alguna manera. Incluso en Clarín, otro de los casos que pasó es que en el diario Le habían hecho como truchado una bandera de River y le habían puesto la peor dirigencia de la historia, y era una bandera photoshopeada, la sacaron en la tapa del diario Le, o sea, el medio truchó una noticia, salió un usuario a mostrar la foto real y a denunciar a Olé, se armó un escándalo, tipo todos los medios saliendo a decir que Olé tipo hacía fake news básicamente, y al otro día salieron con una tapa pidiendo disculpas por la tapa anterior, y todo eso pasó por Taringa, digamos, porque un tipo lo vio y lo publicó. Entonces, tipo, a medios así, es como que no era que Taringa les resultaba una cosa copada. Claro. Y en el medio nada, toda la industria de las películas, bueno, editoriales y demás. Entonces nosotros sabíamos que bueno, en un momento una piña nos íbamos a comer, o sea, y bueno, o sea, no nos gustó, no nos sorprendió, pero bueno, nos tratamos de bancar un poco. ¿Y cuál fue la conclusión? Reunión, juicio, ¿cómo cerró esa parte? No, fuimos a un juicio oral, tipo película, así, sentados en el banquillo con los testigos que pasaban. Eh, y nada, y al final, tipo, digamos, salimos victoriosos, nos dijeron que éramos inocentes, y parte del argumento que dio el juez era que en el caso de nosotros haber estado eliminando esos contenidos en una denuncia, íbamos a estar aplicando censura previa, entonces lo que habíamos hecho estaba bien, que iba a favor de la libertad de expresión, que era un poco lo que nosotros estábamos como argumentando, y de alguna manera como era la huella que queríamos dejar también, de demostrar eso. Y nada, y ganamos el juicio y listo, y como que otra cosa. El juez era Diamond, capaz, y nunca lo Claro, supimos. era, sí, puede ser, capaz que también, Claro, nunca lo va a decir, ¿se imaginan? lo menos Che, a nosotros no nos dijo. che, ¿ustedes sentían que competían? Porque en ese momento ya Facebook estaba fuerte en Argentina. Facebook, Twitter, ¿ustedes sentían que eran competencia? Porque si bien eran plataformas distintas, con enfoque distinto, ¿cómo lo veían ustedes? Sí, o sea, no tanto competencia a nivel de producto, pero sí un poco la retención del tiempo del usuario, llamémosle. Ujú. Eh, entonces, por ahí nosotros, y también lo que pasó
es que empezó a cambiar mucho el tipo de generación de contenido y el consumo. En la época que nosotros arrancamos, era la época de los blogs, lo que hacía una persona cuando quería publicar en internet se sentaba, daba 3 días para escribir un artículo, lo publicaba y la gente se sentaba y estaba media hora leyendo el artículo. Lo que empezó a pasar es que todo ese tiempo empezó como a ser cada vez más inmediato y tipo con Twitter era escribir un mensaje en 1 minuto. Y entonces empezó a cambiar un poco toda esa forma de creación y consumo de contenido. Y eso a nosotros, digamos, nos llevó como a ir tratando de evolucionar el producto un poco de ese lado. Entonces nosotros, Taringa estaba por la parte de los posts, después cuando vimos un poco, también medio como para reemplazar un poco el uso de los foros, armamos toda una parte de comunidades, que era como los tipo foros de la vieja época. Después cuando Twitter empezó a crecer, creamos toda la parte como de shouts, que era como si fuesen publicaciones cortas. Entonces nada, como que fuimos haciendo un poco eso. ¿Fue Pero bueno, exitoso eso para ustedes? ¿cómo? ¿Fue exitoso eso para ustedes? Sí, o sea, creo que un poco lo que a nosotros nos pasó y como que muchas cosas fallamos, hicimos mal, era como una cuestión de no tener recursos. O sea, estábamos tratando de armar un producto que de alguna manera competía con empresas de Silicon Valley que están recontrafondeadas, que cotizan en bolsa, que valen billions. Nosotros era una pyme de, no sé, de 20 personas tratando de pelearle con, viste, era David contra Goliat. Entonces, bueno, qué sé yo, como que en algún punto nos afectó, pero no es que eso hayan matado, digamos. O sea, Claro. incluso yo creo, bueno, después nosotros también la vendimos y la terminamos cerrando hace 1 año más o menos. Yo Año creo que pasado, sí. todavía hay un espacio que Taringa como que dejó un agujero, que por ahí mucha gente termina usando un poco Reddit para reemplazar eso, pero todavía es como que igual lo que existe ahora no termina de reemplazar un poco a Taringa en la forma de uso, esa comunidad y un poco de la manera en que las personas se relacionaban. Y ahora vamos a llegar a eso que es súper interesante. ¿Cuándo empezaron a palpitar el final? O el final de ustedes como dueños de Taringa. ¿Y por qué? No sé si sentimos el final. La verdad que nosotros nunca fue que tuvimos la idea de vender Taringa. Ok. No era como que estábamos en un plan, porque hay muchas empresas tipo startup de internet que tipo el éxito es el exit, o sea, haces la empresa, la vendés, te haces millonario por la venta y como que ahí va tu galardón. Nosotros llegamos a tener incluso antes ofertas de compra y las rechazamos, o sea, no, la realidad es que no es que nuestro motivo era hacer plata con esto, o sea, obviamente cuando uno hace algo, obviamente necesita ganar plata porque si no, no comes y tipo en un punto de algo te tiene que dar de comer. Sí, sí. Pero no era que nosotros estábamos haciendo esto para ganar plata, entonces no, como que el éxito, bueno, qué sé yo, si era algo que podía pasar, pero no algo que estábamos buscando. Entonces como que nunca fue que vimos que un día íbamos a vender Taringa o que qué sé yo, nos lo íbamos a sacar encima, digamos. Lo que nos empezó a pasar es que empezamos a tener cada vez más dificultades y muchas tienen que ver con un poco la evolución de Internet, otra tiene que ver con un poco la falta de recursos y otra es el contexto país, de que creo que nos afectó mucho como la crisis que se fueron dando en Argentina, porque no dejamos de ser como una pyme argentina. En el medio, viste, hay cosas que te empezás a cansar, qué sé yo, como te vas desgastando también con el tiempo. Y nada, cuando llegó el momento de venderlo fue como, bueno, listo, vendámosla porque ya tipo estamos cansados un poco, ya en ese momento estaba yo solo liderando tipo toda la empresa y los chicos, digamos, estaban llevando el resto de los proyectos. Y nada, fue algo como que se dio, pero no necesariamente que buscamos ni nada de eso. Y desde lo personal, emocional o como quieras llamarlo, ¿te dio un toque de nostalgia? ¿Te dio un poco de pena salir de ese proyecto? Vender, Sí. la verdad como que no, un poco sí, pero no es que no tanto. Ok. Lo que pasa es que yo estuve en un momento de mi vida también de mucho cambio, porque yo decidí tipo irme de Argentina y venirme a vivir a Estados Unidos. Para mí eso fue como un duelo bastante, estuve como 1 año para atrás cuando me tomé la decisión. Entonces yo creo que ahí fue como que internamente como que hice duelo en medio de todo eso. Me mudé acá en abril del
del 2019 y a los 2 meses tipo me llegó una oferta de venta y como que bueno, ya era, viste, ya Una fue, tipo, señal. estaba medio, claro, y mi vida estaba cambiando en todo sentido. Entonces, bueno, fue como parte de todo ese cambio, como que me cayó todo junto. Y después lo que pasó es que la empresa que nos compró, parte del acuerdo era que yo me tenía que dar como 2 años como haciendo la transición. Entonces, por ahí como que un poco el duelo, llamémosle, lo hice como en ese periodo de Claro. transición, donde de alguna manera fui como dejando todo, y no fue de un día para el otro, un día me desperté y tipo me cambió la vida, o sea, fue como una transición también. Claro, claro. Y pese a que ya ustedes no, o vos no tenías, o tal vez estoy asumiendo, ya no tenías relación después de haber vendido, como dijiste recién, Taringa cerró el año pasado, 2024, yo me acuerdo. Es más, me acuerdo que yo estaba probando la página y decía, bueno, ya a las 12 de la noche se da baja y yo fui uno de los, de los cientos de miles que seguro hicieron lo mismo. Cuando vimos el cartelito de, no, boludo, ya se bajó. Sí, sí se sintió algo adentro, no te voy a mentir. No te- Eso sí me dio pena también. Yo me enteré antes porque la persona que llevó el proyecto después de mí me dijo, mirá, te llamo porque para que sepas que van a dar de baja Taringa y nada, y despidieron al equipo, todo. Y bueno, y seguramente te empiecen a llamar algunos medios y nada, te quería avisar antes a vos, bla, me contó un poco la historia. Entonces yo como que me enteré antes, después como que ahí lo comunicaron y no sé, creo que lo habían comunicado como 15 días antes o algo así, o un mes antes, y nada, yo también estaba medio como a ver cómo termina esto y fue, me dio pena la verdad, no quería ese final tampoco, porque yo ya no tenía nada que ver. Sí, 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 a mí me dio pena, a mí me dio pena. Pero las últimas dos o tres preguntas. Hoy mirás para atrás, ¿qué significa Taringa para vos? Y nada, fue la verdad una parte muy importante en mi vida, o sea, en un momento yo era como estar casado con Taringa, porque yo era Matías de Taringa, era casi mi apellido. Eh, Así que, nada, aparte, qué sé yo, que es de mi vida importantísima. A mí Taringa, así, qué sé yo, me dio muchas cosas, o sea, la verdad que tema profesional, de aprendizaje, aprendí a dirigir una empresa dentro de Taringa con todos los problemas, la macana que mandé, las cosas que, alguna que habré hecho bien y demás. Y creo que o sea, es como una base de mi persona y sobre todo profesional y muchas cosas personales me las dio Tarín, así que la verdad que es algo importantísimo en mi vida y qué sé yo, casi, viste, como una especie de hijo, salvando Claro, las distancias, pero nada, que me marcó muchísimo. qué grande, ¿eh? ¿Y hay alguna historia, alguna anécdota que tengas en mente que, no sé, que te genere un lindo recuerdo, algo que quieras compartir? Sí, o sea, hay cosas, historias como graciosas. Una que siempre me acuerdo es que estábamos, como la foto, esa es la primera foto que mostraste, viste, que éramos ahí medio unos pibes. Habíamos, me Ujú. acuerdo, nos habíamos quedado como hasta las 5 de la mañana en la oficina lanzando la parte de comunidades y había uno de los chicos que vivía en Lanús. Entonces bajamos a la puerta de la oficina. En esa época la oficina, bueno, estuvo bastantes años ahí en el edificio del Ateneo, en donde está la librería, la de Jenny, esa que es hermosa. En ese Sí. edificio era nuestra oficina. Así que estábamos ahí tipo 5 de la mañana esperando el remis, para un patrullero, bajan dos policías y, viste, digo, acá terminamos todos presos, qué sé yo. Entonces vienen los policías, nos empiezan a pedir documentos, le damos los documentos. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué hacen acá hasta ahora? No, bueno, terminamos de trabajar recién. ¿Y de qué trabajan? Trabajamos en Taringa. Y uno de los canes dice, ¿ustedes son los de Taringa? Sí. No, no te puedo creer. Y empieza a decir, yo soy un loser. Empieza a decir el cana, no, no te puedo creer. Y nos empieza como a saludar. Y agarra el otro y dice, ¿pero qué es Taringa? ¿Viste? Y él dice, ¿pero qué sos? ¿Tú? ¿Cómo no vas a saber lo Claro, que es boludo. Taringa? Y los tipos re emocionados que nos venían a meter presos más o menos ahí a los abrazos. Y Qué viste, se grande. van y decís, viste, como esas cosas que te contaba antes, decís, qué loco lo que nos acaba de pasar, tipo, nos agarra la policía y nos dejó libre, por suerte.
Qué loco, qué loco, qué lindo. Cosas así, hay un montón de anécdotas, pero no sé, son de esas cosas medio bizarras. Lindos recuerdos, lindos recuerdos. ¿Le querés mandar un saludo? ¿Querés decirle algo a...? Yo estoy seguro que en el corto plazo o en el largo plazo la comunidad del Linces va a ver este video. Bueno, ¿Querés decirles algo a los que te están viendo? no, siempre la verdad que yo agradecido con todos los taringueros. Pero nada, o sea, la verdad que fue divertido. Yo también me divertí mucho, soy un lince más. Así que nada, qué sé yo, como darle las gracias y no sé, y viste como me escribiste vos y demás, como que a mí, como que cuando es medio, viste, como un clan ahí, medio del grupo de la secta taringuera, no sé, siempre que alguno me escribe o algo así medio taringuero, es como que me gusta mantener contacto y demás. Eh, Así que nada, cualquier lince taringuero que necesite algo, estoy a disposición. Nada, impresionante, loco, impresionante, de verdad. Yo creo que Taringa es, nada, loco, es parte de la cultura, parte de una generación. Me cuesta pensar, yo creo que no conozco ninguno de mis amigos que en mayor o menor medida que no haya pasado o invertido horas en Taringa, ¿viste? Sí, Ahora me vino a la cabeza Taringa at Night. Nada, bueno, acá. muchos, los de Taringa Night eran después los que iban también a joder a los canales de televisión. Claro, Sí. claro, claro. Y otra que fue como medio loca, que esa me sorprende, es la de Ricardo Ford con el tema del comandante. Cuando lo del comandante nació en Taringa, el meme Claro. del comandante, y viste que ahora 1 o 2 años creo hicieron un documental que se llama El Comandante, y estaban los hijos de Ricardo Ford hablando del comandante, y qué loco, tipo, es como que ya ese nombre ¿Quedó? quedó y Ricardo Ford ni supo que se le decía el comandante, porque eso creo que nació porque se murió. Así que, Bueno, no, eso ahí mentiría porque no me acuerdo exacto. Pero loco, hay términos que algunas personas los siguen usando. Yo leo, mira, sin mentirte, hace un par de semanas, ¿con quién estaba hablando? No me acuerdo estaba hablando con alguien por mensaje que me hizo una referencia, o yo hice una referencia a Ford y me contestó, es un amigo, ¿no? Y me dijo, no hables así del comandante, o no metas al comandante en esto. Viste, hay términos que algunos los seguimos usando en joda o lo que fuera, pero sí. sí, o Che, el otro que a veces me pasa es con el +10 o el mismo del denunciado. Yo no sé si me lo dice a mí porque soy de Taringa, pero a veces, viste, me responden esas cosas y digo, qué loco. es una marca en la generación. ¿Y vos crees que una plataforma como Taringa podría volver hoy día en Argentina o en algún otro lugar? Yo creo que hay un espacio para eso. Hay algunas, tipo, que son medio turbias, viste, como más parecido a un 4chan. Hay una de Ujú. Devo, creo que se llama, o algunas así que tienen una cosa medio taringuera, pero es como la parte oscura de Taringa. Pues, viste, Taringa tenía como cosas muy medio heavies y otra parte es como un poco más tranca. Pero yo sí creo que hay como un espacio para todo lo que tiene que ver con desarrollo de comunidades, que no hay un lugar muy claro, ¿viste? Tenés, no sé, lo de Reddit, algunos grupos en Facebook capaz, o como que está todo bastante disperso y yo creo que hay ahí una oportunidad como para hacer algo. A veces lo pienso, tipo, no sé, como que me pica, ¿viste? Podría probar. Y Eh, bueno, bueno, no estoy haciendo otro proyecto, nada que ver, entonces como que no tengo tiempo, pero qué sé yo. yo me haría una cuenta, ¿eh? Y si necesitas un socio ahí estratégico, yo me sumo, pero de una. Y bueno, vamos a buscar un par de programadores y lo sacamos. Ven, yo te doy una mano en lo que necesites, ojo. Escúchame, algo que me pidieron en Instagram, ¿no? Yo ni se me había ocurrido preguntarlo, pero en Instagram lo pidieron. Ujú. ¿Quién creó Poringa? Pregunta fundamental para Sí. muchos. Cuando relanzamos Taringa, y que te contaba antes, Taringa tenía una cosa que era la categoría 6. La categoría 6 era la de contenido adulto. Entonces dijimos, che, tipo, no podemos tener esto porque no nos va a anunciar nadie.
¿qué hacemos? Y era, bueno, o sea, lo borramos todo y dijimos, bueno, ¿por qué no agarramos tipo todo el código de Taringa, tipo lo duplicamos, le cambiamos el color y le ponemos otro nombre y tipo básicamente es como Ya un está. copy-paste y fue. Y bueno, y así fue Poringa, que un poco la idea era como, bueno, hagámoslo y después lo matamos, ¿viste? Cuando ya la gente lo deje de usar. Y nada, nunca lo dejaron de usar. Cada vez usamos más. Y bueno, y Poringa ahí todavía está ahí. Tiene su tráfico. Sí, bien. Y, y el otro que era un poco bastante más oscuro, ¿era de ustedes también, Goringa? No, Goringa no. No era Creo de que a ustedes. Goringa me animé a entrar 2 veces y No, nunca. eso no es lo mío, no lo consumo, pero No, no, no. A mí me da un poco de terror, pero era heavy. No, no, era no. heavy, era Nada heavy. que Yo entré una vez sola y dije, no, ¿qué es esto? Y siempre ver. me quedó, y digo, está bueno mencionarlo acá si era o no parte del mismo grupo, ¿no? No, 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 nada. Tipo, a mí me parecía tipo espeluznante eso. Sí, 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 fuerte. Sí. Em, ya que sos dejaste tu marca en una generación, pusiste algo ahí en la cultura pop de los años 2000 y sos un emprendedor definitivamente exitoso. Siempre cuando encuentro gente como vos me gusta preguntarles y con mi canal por darles la oportunidad de que le den un mensaje a otras personas, ¿no? Ujú. Sobre emprender, sobre los miedos, los desafíos, sobre el futuro. ¿Tenés algún mensaje que quieras darle a la gente? Sí, muchas veces, tipo, a mí me invitaron siempre, bueno, siempre no, pero a varias charlas con un poco de emprendimiento y ahí como que hay varias cosas que creo que está bueno como comunicar, ¿no? O sea, por un lado, yo conozco un montón de emprendedores. Y la verdad que hay gente que respeto un montón y es muy inteligente y hay gente que le va muy bien y no es muy inteligente. O sea, no hay que ser un dotado ni nadie especial para ser emprendedor, o sea, simplemente tomar una decisión de emprender, entonces, tipo, de agarrar y hacer algo propio. Obviamente que da miedo, porque genera una incertidumbre. O sea, yo trabajaba en relación de dependencia, un momento de decidir renunciar y arrancar y me dio miedo, digamos, no es que me voy a hacer valiente, pero cuando yo lo comparo, viste, es como uno saltar al vacío, saltar con un paracaídas, qué sé yo, estás en el avión, ahí tenés que saltar y te da miedo cuando saltás, es como decir, bueno, tipo, no era tan terrible. Y después lo que te termina pasando es que no querés volver a trabajar en relación de dependencia porque descubrís un montón de cosas, o sea, es como un poco el lado bueno. Eh, y bueno, y también es como que yo creo que es mejor intentarlo y fallar, y el que quiere emprender, como mejor probarlo y que le vaya mal, a que esté toda su vida después pensando qué hubiese pasado si lo hubiese hecho, y se quede con la duda, digamos. Yo siempre pienso, no sé, un día voy a estar en un hospital, me estaba por morir y qué cosas me voy a arrepentir que no hice, y eso a veces, muchas veces, digamos, me termina ayudando a tomar decisiones que son difíciles. Entonces yo creo que es mejor, viste, intentar y fallar que no probarlo y nada, en el peor de los casos salía a buscar trabajo de vuelta. Eh, y después sí, como el lado como un poco feo que tiene emprender es que es algo que es bastante solitario. Entonces siempre está bueno también poder conocer otras personas que emprendan y compartir experiencias, porque eh, por ahí uno ve, no sé, los medios o historias de emprendedores y parece que todo es color de rosa y que son todos triunfadores. Y no, la verdad es que ese es es como el 1% de la vida del emprendedor, es bastante sufrida. Entonces siempre es bueno compartir experiencias con otros y también hacer cosas que a uno le motiven, más allá del tema económico, porque cuando se empieza a poner difícil, si realmente no tenés la pasión por hacerlo, la verdad que es duro. Eh, Claro. Así que nada, el que pueda, tipo, tenga una pasión y sienta que le gusta mucho hacer algo, aunque, qué sé yo, hasta lo haría gratis, eso es una buena señal de que es algo copado como para encontrarle una beta comercial o poder armar un emprendimiento, digamos. Ese tipo de Buen cosas siempre consejo. son buenas. Así que en cualquier momento te veo ahí a full. Vamos, Con vamos a todo ver, vamos a ver. esto. Che, pero buen consejo. Mati, querido, la verdad, muchísimas gracias. Loco, sin conocernos,
Pucha, siento que se nos fue una hora, loco. Una hora. Siento que estuviera hablando con un amigo. Así que gracias. Súper, más allá de tu flexibilidad, súper agradable la charla. Se sintió súper bien. Y agradecerte en nombre mío y de la gente. Cualquier persona que haga clic acá es una persona que quiere escuchar de vos, quiere volver a revivir un poquito de Taringa viendo este video. Así que, nada. Gracias por la oportunidad, por compartir la historia. Y eso, y suerte en todo lo que emprendas, loco. Y gracias por haber disponibilizado o haber sido parte de lo que disponibilizó esa plataforma que nos dio entretenimiento, horas de cosas divertidas, de Windows XP con licencia. Muy bien. Bueno, gracias a vos. Nada, también me sentí súper cómodo. Y nada, también me gusta mucho lo que haces. Soy bastante fan de las cosas retro, así que te ganaste también un nuevo seguidor. Vamos todavía, vamos todavía. Así que bueno, Mati querido, te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir en contacto, loco. Bueno, gracias. Dale, Un abrazo de lince a lince. ¿Y qué me decís? Estuvo bueno, ¿eh? Largo, pero bueno. Pudimos escuchar de manos de un protagonista esas historias. Y creo que le agrega algo distinto a hacer un documental. Por ahí en un documental tenés más fechas, datos de repente exactos, más capturas de pantallas. Pero bueno, quería hacer algo diferente. Creo que lo que hicieron estos muchachos en su momento fue gigantesco. Y también creo que hasta el día de hoy internet no tiene un lugar como en aquel momento lo fue Taringa. Puedes decirme, bueno, pero ya no se pueden hacer lo de las descargas y coincido totalmente. Pero también el tipo de interacción que se generaba en Taringa. El sentimiento de comunidad que generaba Taringa tenía un sabor especial. Si eras o sos taringuero como yo, lo vas a entender. Pero ya está, si te quedaste más de una hora en este video, no voy a seguir hablando, no voy a aburrir a nadie, lo lindo ya acaba de pasar. Así que dicho eso, Troesma, Maquinola, Lince. Si este video te gustó, me dejas un like por acá, te suscribís por este lado y nos vemos la próxima.